Amén. Hermanos, porque hoy teníamos bastantes actividades, que en el tiempo quisiera empezar de una vez y hacer, ya tienen las palabras de los niños. En esta mañana no tengo, que vamos a meditar sobre el capítulo 19, no puse una introducción o una historia que nos ayudara a comprender, porque consideré que la historia o lo que Dios relata en este capítulo es una historia en sí misma, completa, y trasciende a la actualidad hasta para nosotros hoy en día. Y es lo que Dios va a hacer con Egipto. Si leen en sus Biblias dice profecía para Egipto. De hecho, cuando nosotros leemos este capítulo, podemos encontrar alrededor de 28 veces la mención de Egipto. Y eso nos puede quizás no confundir, pero hacernos pensar que tiene que ver con Egipto, el pasaje. Y aunque el pasaje tiene que ver con Egipto, el fondo y la idea del pasaje es enseñarle o mostrarle algo a Judá. Y es lo que nosotros no deberíamos de perder nuestra mirada. Ciertamente va a ser una profecía sobre algo que va a pasar con Egipto, pero el trasfondo de esto es lo que Dios va a hacer con Judá. Así que si yo pudiera sacar alguna idea principal de este pasaje, es la soberanía de Dios y cómo Dios controla todo y cómo su plan está establecido y se cumplirá al pie de la letra y como así Dios lo ha designado. Esta idea principal fue más larga que el capítulo, ¿verdad? Y la otra idea que puede ser es la irracionalidad del hombre en pensar que puede ir en contra de Dios, de los planes de Dios, o la irracionalidad del hombre en pensar que él tiene control sobre su vida y sobre su entorno. Casi que ya salió mejor leer el capítulo que las ideas principales, pero ustedes sí están apuntando. Entonces yo sí puedo dividir este pasaje, y yo sé que es difícil porque por lo menos yo tengo como un mes de estarlo leyendo, ustedes apenas lo leyeron hasta hoy, pero este pasaje se divide prácticamente en dos secciones, del versículo 1 al versículo 15 y del versículo 16 o el 15 al 25. Del versículo 1 al versículo 15 es la sección en la que Dios les está mostrando a Judá lo que va a suceder con Judá, con Egipto, en un tiempo cercano. Por lo menos a un tiempo cercano, por así. Del versículo 16 al versículo 25, Dios agrega una frase que es en aquellos días o en aquel día. Y esto nos lleva a lo que Dios hará, y lo veremos cuando lleguemos ahí, pero lo que pasará con Egipto en la venida del Señor. Entonces, esas son como las dos divisiones más relevantes que tenemos. Ciertamente, del 1 al 15, también tenemos por lo menos unas 3 subdivisiones que pueden ser del versículo 1 al versículo 5 de lo que Dios hará con el pueblo, de cómo Dios actuará o influirá en el pueblo y cómo se comportará el pueblo de Egipto. Entonces tenemos del versículo 6 al versículo 10 que nos dice cómo Dios afectará la economía de Egipto, de esa gran nación. Y del versículo 11 al versículo 15 nos dice cómo Dios va a influir en la sabiduría de los sabios de Egipto y en el liderazgo de Egipto. Y cómo todo esto llevará a Egipto a su perdición, a su cautiverio, a ser humillado y a ser cautivo. Luego del versículo 15 al versículo 25 también podemos tener dos subdivisiones. Una que es un proceso que Dios hace, que es aproximadamente del versículo 16 hasta el 21, y del 21 al 25 la obra final con Egipto. Entonces básicamente así está dividido este capítulo. Yo sé que si lo van apuntando, pues tal vez se les ahorro unas cuantas leídas del mismo, pero viéndolo ahora y entrando al tema, en algunas ocasiones pueden agarrar esta profecía para querer dictar o decir es Jehová o es Dios haciendo juicio contra Egipto. Y lo que vamos a leer de todo lo que le va a pasar a Egipto es porque Dios está haciendo un juicio con él.
Y esta también puede ser una parte engañosa. ¿Por qué? Porque cuando uno lo estudia y lo lee, no encontramos que Dios está haciendo un juicio con Egipto. Dios está actuando en Egipto. Y esto puede ser, hace una gran diferencia en el entendimiento del mismo texto. Porque yo puedo entender de que Dios no está haciendo un juicio con Egipto. Bueno, Dios no está estableciendo ningún cargo contra Egipto. Cuando nosotros leemos Génesis 15 y leemos que Dios le está anunciando a Abraham, Dios dice que va a hacer un juicio contra Egipto, pero está hablando de cuando el pueblo es llevado 400 años, que es en la historia de las 10 plagas. Y va Moisés, y Moisés se enfrenta al faraón de parte de Dios, dicta las reglas de Dios, dicta la voluntad de Dios, y el faraón está en contra de eso, y ahí ya hay un juicio, hay un cargo y una sentencia. Y en esta ocasión no encontramos esto en este pasaje. Dios no está buscando tampoco el arrepentimiento de Egipto. La profecía no está dirigida ni escrita para Egipto, es para Judá. Y Dios no juzga la maldad de Egipto, aunque sí la usa y es notoria en el pasaje. Entonces, si consideramos que esto fuese un juicio para Egipto, entonces en la percepción de justicia del mundo, o posiblemente hasta de nosotros mismos, Dios es justo, porque Dios está actuando en respuesta de algo que Egipto está haciendo. Pero, ¿cuál sería nuestra percepción si encontramos que Dios esclavizó un imperio, los hizo pasar hambre, los humilló, formó discordias o permitió discordias entre ellos, guerras internas y muchas cosas más? Posiblemente hasta murieron en esas guerras personas. Y esto lo hizo porque lo podía hacer, simplemente porque es Dios, simplemente porque lo podía hacer. Lo hizo para poderle mostrar a Judá su poder y la irracionalidad de ellos en pensar que Egipto los podía defender. ¿Cuál sería nuestra percepción si vemos desde ese punto de vista? Quizás nuestro corazón o el corazón del mundo quisiera decir injusticia, en lugar de decir gloria a Dios, porque es soberano. Pues eso es lo que vemos. Nosotros vemos que Dios dice que Él entrará a Egipto y hará lo que iba a hacer, y lo vamos a ver simplemente porque Él lo puede hacer, simplemente porque es la creación, simplemente porque Él es Dios. Y Él usará, y Egipto será un instrumento para lo que Él quiere mostrar. Hay como que Dios amoroso, no sé qué hago. Es Dios de amor, pero es un Dios soberano. Jeremías 18:6 dice, diciendo Dios, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, he aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino y arrancar y derribar y destruir, porque son de Él, porque Él es el alfarero y su creación es el barro que Él usa. Ya vamos viendo que es Dios el que tiene el control de todo, y así se lo hace ver a Israel usando a Egipto como un instrumento. Así que esta profecía, en medida de lo posible, no deberíamos salirnos de esta idea principal. Y tal vez lo mencionaré al final porque se me viene siempre a la cabeza. Muchas veces agarramos, o he visto que agarran profecías como esta y la tratan de acomodar con lo que está pasando en la actualidad, independientemente de la actualidad que esté. Hoy hay una actualidad, hace 10 años había otra, y se tratan de acomodar. Pero esta profecía es para Judá y hoy en día para nosotros, para mostrarnos algo, y eso es la soberanía de Dios. Así que veamos el primer punto, que es el problema de fondo y la irracionalidad de Israel. Isaías, esta profecía, al ser dada a Judá,
Es para que vean lo irracionales que están siendo por lo que está pasando en el contexto. Asiria está creciendo, se está haciendo una fuerza gigante, está arrasando con todos los pueblos. Ellos están viendo, se están sintiendo atemorizados y están buscando a Egipto. Isaías 30:1 y 2 dice: ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianzas, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón, y buscan abrigo de la sombra de Egipto. Ese era el problema, o eso es lo que Dios estaba acusando a Judá. El problema de estas alianzas políticas que estaba haciendo Judá eran que iban sin consultar la voluntad de Dios y sin ver a Dios primero. Iban en contra de los planes de Dios, y Dios no los había mandado a protegerse con Egipto, pero aún así ellos iban, de tal forma que Dios hasta se llega a burlar de Egipto. En Isaías 37 Él llama a Egipto como un dragón inútil, como un monstruo sentado, como alguien que era muy grande pero no podía hacer nada. Así que, hermanos, yo quisiera empezar, para poder ir desarrollando este punto y hacer este mensaje personal para cada uno de nosotros, así como lo fue para mí, y con una pregunta sencilla y posiblemente es obvia, pero también posiblemente es incómoda y también profunda cuando nosotros la pensemos: ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Y yo sé que yo no soy el primero en los sermones atrás que ha hablado de la soberanía de Dios y de la confianza en Dios, porque reiteradamente eso es lo que Dios viene exigiendo de su pueblo. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Y no me digan que en Dios, o no piensen que en Dios todavía, porque esa respuesta, aunque es correcta o debería ser correcta, se convierte muy rápido en una respuesta superficial cuando nosotros realmente no pensamos y no meditamos en nuestras vidas. Decir en Dios es lo más obvio que podemos responder, pero no es precisamente lo más obvio en cada corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros empecemos a meditar y meditamos sobre todas las áreas de nuestra vida, ¿realmente nuestra confianza está en Dios en muchas áreas de nuestra vida? ¿O todavía hay áreas que nos hace falta entregárselas a Dios? Hay una confianza natural que Dios ha permitido para que nosotros entendamos en sí mismo qué es la confianza. Nosotros podemos ver qué es la confianza cuando un hijo viene y le pregunta a un padre o le pide algo y el padre dice que se lo va a dar, y ese niño se queda tranquilo. Y se queda tan tranquilo que él se queda asumiendo que ya lo tiene o ya lo obtiene, porque su confianza está en la autoridad y el poder de su padre. Así que la confianza depende de la certeza que tenga el que confía, del poder que tiene el que confía. Hasta a mí me costó escribirlo, pero la confianza depende de la certeza que tenga el que confía, del poder que tiene en el que está confiando. Depende de lo que yo considere, que en este caso que es Dios, yo voy a tener la confianza en Dios. Porque no depende de mí, depende de lo que yo entienda que es Él. Y Él es Dios, obviamente. Pero si yo no confío, no es porque Él no pueda hacerlo, no porque Él tenga menos poder, es porque yo no estoy depositando, yo no lo conozco a Él. Yo no conozco y yo no puedo depositar la confianza en algo que yo no entiendo que lo controla todo. Porque si yo no entiendo que Dios controla todo, entonces yo voy a andar buscando dónde poner mi confianza. En los momentos en los cuales tenga necesidad, en los momentos en los que tenga angustia. Como Dios no controla todo, para mí, no es que Dios no lo haga, para mí, entonces voy a estar viendo como Egipto y confiar en lo que yo pueda ver. Si yo puedo poner un ejemplo, sería si me encuentro en un camino lodoso y voy con un automóvil pequeño o sin doble tracción, pues nosotros lo conozcamos, yo no tendría la confianza de pasar ese camino, porque entiendo que el vehículo en el que estoy no pasará y se quedará pegado. Pero si yo fuese una camioneta con 4x4 y preparada para el lodo, yo pasaría y entraría con confianza, porque confío en el vehículo en el que voy y sé que está preparado para pasar.
Entonces, mi confianza no está en mi habilidad, sino en el vehículo que voy. Y el pastor Will estuvo hablándonos toda la mañana, o por la mañana en la Santa Cena, y en la lectura, la confianza que tenemos nosotros en Cristo. No confiamos en nosotros, sino que confiamos en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y por eso confiamos en Cristo. En este caso, Judá no estaba confiando en Dios. Judá estaba confiando en refugiarse con Egipto. Por eso Job dice, así que la confianza exalta el poder del que confiamos. Ustedes han escuchado un anuncio que dice, no lo conduzca, maltrátelo. Aquí así es ese anuncio, ¿verdad? Y todo el que uno dice esas palabras, dice Toyota. La confianza que hay en la calidad del vehículo. Y cuando dicen eso, exaltan a ese vehículo, hablando de un término general. Pero si nosotros decimos, confiamos en Dios y realmente nos damos a Él y ponemos nuestra confianza en Él, estamos exaltando a Dios, estamos glorificando a Dios. Porque cuando uno confía, exalta en lo que confía. Por eso la Biblia dice en Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Cuando nosotros ponemos la confianza en algo, y entendiendo que dependemos de eso, que eso es poner la confianza, no estamos apartando del Señor. Y ese pasaje lo interpreté o lo encontré con sentido en esto. Si yo confío en alguien, me aparto del Señor y aparto mi corazón del Señor porque no estoy confiando en el Señor. Así que si yo hago la pregunta, bueno, para los niños se recuerdan cuando decía Proverbios 3:5, que se lo estuvieron aprendiendo, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Aún en nosotros mismos, confiar en nosotros mismos es apartarnos del Señor. Confiar en nuestra habilidad, en lo que conocemos, en lo que podemos hacer, es apartarnos del Señor. Yo cuando hago mensajes, yo digo, Señor, yo quiero confiar en mi memoria, en mi mente, porque a veces soy un poco difícil. Ahí tal vez los que me conocen me entienden, pero cuando encuentro esto, la verdad es que yo, ¿por qué me preocupo? Si no debería ni tan siquiera poner mi confianza en mis habilidades. Le pido al Señor que me ayude, pero también debería de cuidarme en eso, en pensar que puedo hacer algo porque soy bueno en algo o porque tengo alguna habilidad en algo. Estoy apartando mi corazón de lo que Dios hace y del control que aún Dios tiene en esto en mi vida. Con esto yo no digo que no confiemos en el dictamen médico de un doctor, pero si yo entiendo que mi vida no depende del doctor, sino de Dios, y que el doctor es un medio que Dios usará para sanarme, pero que la última voluntad está en Dios, yo lo estaría entendiendo correctamente, estaría dándole la gloria a Dios. No digo que no confiemos en el consejo de un abogado, de un notario, pero yo tengo que entender que ese abogado es un medio que Dios usará para ayudarme y que al final Dios moverá cualquier cosa para mi bien. No es que no confiemos en los maestros, pero los maestros no educarán a nuestros hijos. Son un medio que Dios usará para instruir a nuestros hijos, pero somos nosotros creyendo que es Dios el que hará la obra en nuestros hijos. Ahora sí, cuando volvemos a la pregunta, ¿en quién tenemos nuestra confianza nosotros? Cuando llega la ansiedad, cuando ya no hay o cuando no alcanza el dinero, cuando viene la enfermedad, cuando el futuro se vuelve incierto, cuando la paternidad nos pesa y necesitamos buscar consejo porque no sabemos cómo resolver ciertos temas de nuestro hogar. ¿A quién acudimos? ¿O de qué forma pensamos? ¿Hacia dónde corre nuestro corazón cuando todo esto viene a nuestras vidas? ¿Dónde buscamos primero? ¿Buscamos en Dios o salimos corriendo en el mundo a buscar psicólogos, filosofía, encuestas y cualquier otra cosa? Maneras de ganar dinero fácil o cualquier otra cosa
que el mundo pueda ofrecer, en lugar de venir a Dios. Judá estaba enfrentando esto precisamente. Ellos vieron el peligro. Ellos miraban la fuerza militar imparable que venía. Miraban cómo grandes ciudades caían sin poner resistencia. Y al ver todo eso, y al estar su corazón, o el corazón del pueblo atribulado, entonces en lugar de ver a Dios hacia arriba, miraron hacia el sur, miraron hacia Egipto. Vieron pirámides, vieron ejércitos grandes, vieron carros de guerra, vieron el gran río Nilo, vieron una civilización sólida en el tiempo y dijeron: ahí está nuestro refugio, ahí está el lugar en el que yo puedo confiar, ahí está donde yo voy a estar a salvo, ahí está donde voy a tener paz, ahí está donde voy a ser próspero, ahí voy a tener tranquilidad. Isaías 31:1, Dios le sigue diciendo: hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y en los caballos buscan apoyo, y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Dios sabe lo que ellos estaban pensando, lo que hay en su corazón. Dios sabe dónde están nuestros ídolos, y sabía dónde estaba la vista de Judá, y sabía por qué estaba ahí. Dios sabía que era por los carros, por las pirámides, por la abundancia que había. Y Dios dice: hay de ustedes que vean eso y se aparten y no miren al Santo de Israel, ni busquen al Señor. Miraron y consideraron volver donde ya habían sido esclavos anteriormente, donde ya había sido un pueblo cautivo y oprimido. Ahí ellos pusieron su mirada y prefirieron ir ahí que ver a Dios. Y eso es más irracional todavía. Vieron donde ya ellos habían sido esclavos y donde Dios ya los había sacado, con Moisés. Dios ya los había liberado de donde querían ir, y Dios ya había demostrado que Él era más fuerte que los dioses de Egipto, y lo demostró con las 10 plagas. Los dioses de Egipto no pudieron contrarrestar las 10 plagas de Moisés, y Egipto fue humillado, y en el río o en el mar quedaron los carros poderosos del faraón. Ya Dios había demostrado su poder con Egipto, y aún así ellos estaban viendo a Egipto en lugar de ver a Dios. Y aquí es donde nosotros podemos preguntar: ¿cuántas veces nos tiene que decir Dios: confíen en mí, confíen en mí? ¿Cuántas veces tiene que decirnos Dios: yo he hecho cosas ya más grandes para liberarnos? Y aún así nos siguen. Por eso cuando estaba haciendo este sermón, siempre en mi pecado está la expresión: ¿y ahora cómo predico? Si el hermano Reinaldo predicó lo mismo la semana pasada. Es redundar, es decir otra vez lo mismo. Probablemente Will va a decir lo mismo que estoy diciendo yo la siguiente semana. Hermano, sí es que es necesario. Porque si ustedes lo ven, y spoiler para la semana que viene, Dios lo hizo gráfico durante 3 años, todos los días, con un hombre, el recordatorio, y aún así no confiaron. Y esta profecía o Isaías hablando, nosotros lo vemos corto porque lo vemos de domingo a domingo. Isaías dio su vida hablando sobre: confíen en el Señor, no miren a Egipto. Y aún así el pueblo miró a Egipto. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos nosotros que se nos recuerde desde aquí? Confíen en Dios, confíen en Dios, porque en muchas áreas de nuestra vida no estamos confiando en Dios. Dios no sigue siendo ese baluarte en nuestras vidas. Y a veces pensamos que con solo decir eso somos los peores pecadores del mundo. Pues sí, es verdad, pero ignorarlo no nos hace ver esa verdad. Hay muchas áreas de nuestra vida que todavía tenemos dioses, todavía tenemos esos altares de Egipto que queremos ver y sentirnos seguros ahí, porque está en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo controlar, en lo que yo puedo medir. Y Dios le sigue diciendo: confíen en mí. Nosotros nos hacemos lo mismo que Judá cuando confiamos en el dinero.
cuando confiamos en la política, cuando confiamos más en las conexiones humanas, en nuestra inteligencia, para obtener esa paz, esa tranquilidad que solo Dios puede dar. Ahora podemos ver, ya entrando en los primeros 15 versículos, los voy a tomar un solo porque son grandes, que ahora Dios viene y sienta a Judá, como que lo sentara al frente de una pantalla, y les voy a mostrar lo que pasará con los que ustedes quieren confiar. Ustedes confían en el mundo, les voy a mostrar lo que hago yo con el mundo. Les voy a mostrar cómo yo controlo el mundo, cómo la naturaleza me obedece, cómo la creación me obedece, cómo el mundo soy yo el que lo dirijo. Y ahí es donde Dios sienta a todo el pueblo de Judá en una sala con un televisor y les empieza a mostrar lo que Él hará con Egipto, con las personas en las cuales ellos quieren confiar. Y ahí es donde empezamos. Isaías 19:1. En el versículo 1 nos muestra cómo Dios llegará sin aviso, solamente en una nube. Muchos dicen que es una representación de cómo llegaban los dioses egipcios. Las deidades egipcios llegaban en nubes en su mitología. Y Dios dice, en una nube rápido Él llegará y estará en Egipto, y será Él el que actuará en Egipto. En el versículo 2 nos dice cómo Él incitaré a los egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra hermano, y cada cual contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y esta es una de las que yo le decía que se dio. Egipto tuvo una guerra civil y se dividió como en 2 estados y se pelearon entre ellos, y eso provocó que cada quien pensara por su cuenta y después fuera más fácil el atacarlos. Pero bueno, eso se cumplió, pero dice que es Él el que lo va a hacer. Es aquí donde Egipto se convierte en un instrumento para el propósito de Dios, y se muestra como y Dios muestra cómo su propia maldad, su propia idolatría, sus hechiceras y todos sus hechiceros y dioses los van a confundir, y se confundirán y pelearán entre ellos, y habrán divisiones. Y es donde Dios les dice a Judá: ¿confías en su poder militar? Yo haré que parezcan mujeres atemorizadas. Hermanas, y no es en contra de las mujeres por todo aquello, como está en uno de estos días. Es el simbolismo de que ellos se reflejaban como guerreros, gigantes, valientes, poderosos. Y Dios les está diciendo: yo haré que parezcan mujeres atemorizadas. Ese poder no será más. Y es aquí donde Dios muestra que Él no necesita implantar maldad en el hombre. Él solo tiene que quitar su gracia, y el hombre se destruirá por sí solo. Y haciéndolo ver, la paz relativa, y a pesar de hechicerías y a pesar de sus dioses, Egipto tiene lo que tiene, porque yo no he quitado esa gracia común que tienen las naciones. He sostenido la maldad de ellos mismos y los he hecho una gran nación. Cuando nosotros leemos Jeremías 17 y 18, Dios dice que cuando las naciones por su voluntad, Él en ocasión las deja y deja que ellas prosperen. Y cuando están haciendo lo malo, Él las castiga, y cuando todavía siguen haciendo cosas buenas, Él las deja o las bendice, dando a entender que Él las deja que prosperen. Entonces, igual Dios tiene el control de todo, y eso lo había hecho con Egipto. Del versículo 3 al 4, Él humilla también sus dioses, los dioses egipcios. Dice que los egipcios iban a correr, iban a buscar auxilio y respuesta ante sus dioses, y no tendrán una respuesta de ellos. Y entonces Dios aquí les está diciendo a Judá: ¿confías en la protección de sus dioses? Creo que fue el pastor Will que predicó en una que él decía que ellos, y no sé si fue en la escuela dominical, ahorita que como les funcionaba y como ellos tenían prosperidad, entonces pues adoremos también a los dioses de ellos. Bueno, ¿confías en sus dioses? ¿En su protección? Mira cómo no son nada, mira cómo no van a responder. Y ahí es donde vemos el versículo 3 y 4. Dice: entonces el espíritu de los egipcios, lo voy a leer en la Biblia Américas, pues solo por entender, ya lo leímos en Reina Valera, creo que lo entiendo un poco mejor.
Entonces el espíritu de los egipcios se opacará dentro de ellos y confundiré sus planes, y ellos acudirán a los ídolos y a los espíritus de los muertos y a los medios y a los espiritistas. Entregaré a los egipcios en manos de un amo cruel, y un rey poderoso gobernará sobre ellos, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Sus dioses no liberarán a que sean atacados y conquistados y llevados por otro imperio, por otro rey que va a ser cruel con Egipto. Y los dioses no podrán hacer nada, los dioses de Egipto. Para los egipcios, sus dioses eran su mayor orgullo en la riqueza y en la guerra, en la protección. Pero ahora Dios los iba a ridiculizar como lo hizo en el Éxodo. En el Éxodo hizo exactamente lo mismo. Las 10 plagas ridiculizaron a los dioses de Egipto. Y la última plaga aún más, matando a los primogénitos. Ningún Dios pudo evitar que eso pasara, lo que Moisés anunció. Dios también dice que Él iba a afectar el desarrollo económico de Egipto. Era una gran potencia económicamente hablando. Y su poder estaba basado, confiado en el poder económico. Y Dios le dice, el Nilo se secará. Su poder económico viene a través de la pesca y del bambú que sembraban en el Nilo. Pues el Nilo se secará y ustedes no sabrán qué hacer. Gracias, amor. Ya me ha puesto un... Y ustedes no sabrán qué hacer. No habría pesca, comercio, ni construcciones. Dios les dice a Judá, ¿confías en el poder económico? ¿En el poderío de Egipto? Lo tienen porque yo se los di. Porque yo les proveí el gran río Nilo. Voy a secar ese río. Y ese río se secó. Y hubo problemas económicos en Egipto, porque todas estas profecías se pueden constatar históricamente que ya pasaron. Y eso lo vemos, no lo voy a leer por el tiempo, pero lo vemos en el versículo 5 al 10 que les mencionaba antes. Dice, voy a leer, en el 5 es que dice, se agotarán las aguas del mar y el río se secará y quedará seco. Hederán los canales, disminuirán y se secarán las corrientes de Egipto, la caña y el junco, y se marchitarán. Y así sigue y sigue. También dice en el versículo 9 y 10, sobre la construcción, serán confundidos los que trabajan en el lino, el cárdado y los tejedores de la tela blanca. Y las columnas de Egipto serán demolidas y todos los jornaleros estarán abatidos. Los que trabajaban en la construcción, haciendo las pirámides, los templos, las grandes, ya no tendrían trabajo. Así que Dios también controla la economía y lo demostró con Egipto. Dice también que confundiría la sabiduría. El versículo 11 al 15. Judá admiraba la diplomacia y los consejos que tenían los egipcios. Pero Dios les dice, ¿confías en necio? Pues yo los voy a hacer necios. Eso los ha hecho grandes a ellos, yo soy necios. En el versículo 11 dice, no son más que necios los príncipes de Zoán y el consejero y el consejo. Los más sabios consejeros del faraón se han vuelto torpes. Como decís al faraón, yo soy el hijo de los sabios, hijo de los antiguos reyes. Pues bien, ¿dónde están tus sabios? Que ellos ahora, Dios en tono de burla, que ellos ahora te declaren y te hagan saber lo que el Señor de los ejércitos ha determinado contra Egipto. Y no podrán. Y esta profecía no fue para Egipto, fue para Judá. Entonces cuando esto esté pasando, que los sabios les digan qué es lo que está pasando. Los que tienen la respuesta es Judá, porque Dios les dijo a Judá qué es lo que está pasando. El Dios de nosotros está actuando con Egipto. Dios le está demostrando a su pueblo lo que Él hará con Egipto, pero Egipto ni tan siquiera se enterará. Cuando nosotros leemos el versículo 12 que leímos ahorita, Dios reta que los sabios manifiesten a Egipto qué es lo que está pasando. ¿Por qué se está desplomando todo? ¿Por qué este imperio poderoso se está cayendo? Y ellos no podrán, no tendrán sabiduría para poder conocerlo. Porque es Dios el que tiene también el control de los líderes.
de los gobiernos. Proverbios 21:1 dice: pero canales de agua es el corazón del rey en manos del Señor. Él lo dirige donde le place. Esto es lo que hace Dios. Dios ha dejado claro a Judá que no hay nada de la grandeza de Egipto que Dios no lo haya permitido y no se los haya dado anteriormente. Y del mismo modo Dios se los puede quitar. Así que poner su confianza en ellos es irracional. No es menor cosa que en este capítulo encontramos la palabra Señor 17 veces, y 7 de ellas se llama al Señor únicamente por el nombre Señor de los ejércitos, que en el hebreo es Yahweh Sabot. Ahí me disculpan mi pronunciación. Y esto quiere decir Yahweh, el yo soy, el Dios del pacto y el eterno, y Sabot del ejércitos celestiales, huestes y soberano, y tanto terrenal como celestial. Es decir, Dios mismo se está poniendo: yo soy el Señor de todo y el que dicto todo, y sobre mí no hay nada más. Y estas 7 veces constantemente Dios hacía uno y lo sellaba y le ponía un sello. Esto no lo dice cualquiera: va a ser el Señor de los ejércitos, va a ser tal cosa, el Señor de los ejércitos. 7 veces alrededor de este capítulo Él se manifiesta con su único nombre: Señor de los ejércitos. Es el que dirá esto, y por eso esto tendrá que pasar. A hoy en día, como una manera de aplicación, hay personas que no buscan a Dios porque viven en este espejismo de seguridad que tenía Egipto. Quizás Dios no ha quitado la gracia común de tu trabajo, no la ha quitado de tu familia, de las ciudades, de tu economía, y quizás sigues confiando en estas cosas. Pero si algo deja claro Dios en este pasaje, es que Él es dueño de todo eso, que estás poniendo tu confianza. Y el día que Él lo quite, si es su voluntad, si pasas a ser un instrumento para Dios, en lugar de ser su hijo, ese día verás lo frágil que es nuestra vida y lo frágil que es la seguridad en la cual estamos depositando nuestras esperanzas. Estas personas viven bajo la seguridad de sus actos, de su sabiduría, y así como Egipto, ignoran que Dios es el dueño de todo, y así forman y se mantienen adorando o confiando en sus propios dioses. Tienes que saber que Dios es dueño de todo y Él moverá cualquier cosa según su propósito. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que preguntar si pasaríamos a ser un instrumento para Dios o pasaríamos a ser hijos de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control de todo, cuando es Dios el soberano el que mantiene nuestras vidas, esta iglesia, todo lo que existe, y nosotros leemos Romanos 8:28, y Romanos 8:28 nos dice: y sabemos, sabemos es como que yo sé que a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana sale el sol, es una certeza. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Si Dios controla todo, y Pablo decía: yo sé que en medio del control de Dios todas las cosas operan para bien para los que le aman. ¿Cuánta más confianza no deberíamos tener nosotros en Dios? Cuando leemos el versículo 38 de este mismo capítulo, que dice: por lo cual estoy seguro, otra afirmación, de que ni la muerte, ni los ángeles, ni lo bajo, ni lo alto, nada nos separará del amor de Dios. Y cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control de todo, estas palabras o estos pasajes tienen más fuerza y nos deberían de alimentar y sostener, porque sabemos que los que somos hijos de Dios, no hay nada en este mundo ni que nos pueda separar de Dios, ni que nos pueda derribar o derrotar. Y no hablo de lo que nosotros pensemos por derribar y derrotar, sino de la salvación. Pasaremos baches y tiempos malos y problemas y angustias, pero en medio de todo eso sabemos que todo esto va a cooperar para bien, porque es Dios el que tiene el control de todo. En modo de esta aplicación, tenemos que ver que es Dios el que expone nuestras falsas confianzas
para podernos sanar, y lo vamos a ver ahora. Dios controla toda la creación, desde lo económico, desde las personas, desde el mundo, todo lo controla. Y cuando su gracia común es retirada, lo único que nos queda es la crueldad del pecado. Y cuando Él quita su gracia en algún aspecto de nuestras vidas, o en las vidas del mundo, lo único que les va a quedar es la crueldad de su pecado. Nadie puede escapar de la voluntad de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. La verdadera seguridad está solo en confiar en la palabra de Dios y no en nuestras manos. Esto es lo que nosotros podemos aprender de esta sección y también de la que viene, que ahora voy a ir al último punto, que es un futuro de esperanza y redención, que es de parte del versículo 16 al versículo 25. Porque Dios a Judá le está mostrando que no solo Dios los tendrá como un instrumento, sino que este instrumento ya ha sido predestinado para que vengan o tengan la oportunidad de venir a Dios en un futuro. A partir de aquí entramos en un tiempo escatológico. Ahora Dios traslada a un futuro mayor a Judá y mostrará la esperanza que hay para Egipto y Asiria. Esto lo notamos por la palabra o la referencia que vamos a ver en cada, que aparece en estos 9 versículos 6 veces, en aquel día, esta expresión. Y esto nos coloca entre la primera venida y la segunda venida del Señor, cosas que van a pasar. Si consideramos a partir del versículo 16 como un tiempo escatológico, es como entre las dos montañas, porque cuando nosotros lo vayamos a leer, vamos a ver, no sé si ustedes han visto la referencia a las dos montañas. En el Antiguo Testamento los profetas se paraban y miraban una montaña y profetizaban en referencia a lo que Dios les mostraba, y se plasmaba como una montaña, pero conforme ellos se iban acercando, o conforme el tiempo se va acercando, vamos viendo que en medio había una meseta y había otra montaña atrás, y a eso se le llama las dos venidas de Cristo. Nosotros estamos en esa meseta para llegar a la segunda montaña. Entonces ahora cuando veamos ciertos pasajes vamos a encontrar que eso está plasmado acá, tanto la primera como la segunda venida del Señor, y en medio de eso Dios iba a trabajar con Egipto y Asiria y con Judá. En la primera profecía la encontramos, en la primera profecía encontramos, dice que los egipcios temen al castigo y al juicio de Dios. Está en el versículo 16, en aquel día los egipcios serán como las mujeres y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. El 17, y la tierra de Judá será terror para Egipto. Todo aquel a quien se le mencione quedará aterrado de ella, a causa del propósito del Señor de los ejércitos ha determinado contra él. Y en estas interpretaciones, a manera de mencionarlo, hay dos líneas. Una línea lo hacen interpretando que ya pasó, y hay otros que dicen quizás esto no ha pasado y algún día pasará. Ahora, una vez más, este pasaje, la idea principal es mostrarle a Judá la confianza en Dios, no mostrarle el futuro como Apocalipsis o algo así, pero les deja plasmado, y para dejar plasmado en esta segunda parte, de que Dios tiene un plan para Egipto y cumplirá una promesa que tuvo con Abraham, y eso lo vamos a ver. ¿Qué hizo con Abraham? Dice el versículo 18, en aquel día 5 ciudades en la tierra de Egipto hablarán la lengua Canaán, es el hebreo, y juntarán lealtad al Señor de los ejércitos. Una de ellas se llamará la ciudad de destrucción. El 19, y aquel día habrá un altar al Señor en medio de la tierra de Egipto y un pilar al Señor cerca de su frontera. Y será por señal y todo testimonio al Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. El versículo 20 nos puede dar una pauta, porque el versículo 20
nos muestra las dos montañas. En el versículo 20 dice, y será por señal y por testimonio del Señor de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor. Nosotros entendemos que para poder clamar al Señor tenemos que tener el Espíritu Santo, y para tener el Espíritu Santo tuvo que haber puesto Cristo en la cruz, y para haber puesto Cristo en la cruz tuvo que haber venido. Entonces algunos aseguran que esta primera parte del versículo 20 está hablando de la primera venida del Señor, y entonces dice que ellos clamarán a causa de sus opresores. Y ahora viene la respuesta: y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual lo librará. En esta segunda parte estaría hablando de la segunda venida del Señor. Pero estas dos venidas o este suceso no será para todo Egipto ni para todo Asiria. Se cree que cuando dice que habrán 5 ciudades que hablarán hebreo, lo ven a la manera numerológica, que estas 5 ciudades habla del remanente, de las personas que clamarán y que podrán clamar al Señor. Entonces, eso es como la interpretación de esta profecía de una forma escatológica, de ver al futuro. Algo que tal vez yo lo tengo como consejo de no asegurar ni aseverar cosas en cuanto a profecías, es porque no caigo o no me gusta o no entiendo caer en lo que dije anteriormente, querer interpretar con lo que podamos ver o con lo que ya hemos visto. Si yo lo hago así, yo estaría diciendo que conozco el futuro y que el Señor puede venir ya mañana. Yo entiendo que hay cosas que probablemente no se han cumplido. Muchos aseguran que, por ejemplo, el texto que dice que Judá será de terror cuando escuchen su nombre, lo asimilan a que es cuando escuche el pecador de parte de Judá, que fue que nació Cristo, como una representación, que escuchen el mensaje del Evangelio. Algunos dicen que esto todavía no se ha dado, que esto todavía no se ha cumplido. Judá hasta ahora es nación, Egipto todavía sigue sin creer en el cristianismo, y Asiria también. Entonces, estas profecías no las deberíamos de ver como algo si ya se cumplió, si no se cumplió, y entrar en esa discordia de se está pasando ahorita con Trump y con todo lo que está pasando, sino verlo como una promesa que Dios tiene para cumplir lo que le había dicho a Abraham. Si nosotros nos vamos a Génesis 15:18, Dios había pensado desde antes en Egipto y en Asiria. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande Éufrates. Estas dos dimensiones, hermanas, si me ponen la imagen, si nosotros lo miráramos en el mapa, que son ríos que no se mueven, que están ahí. Bueno, para mientras vamos a reforzarlo con Salmos 87:4. Ya. Entonces, este es el río Nilo, que viene hasta aquí abajo, pero dice que es el río de Egipto, entonces solamente de esta franja, y este es el Éufrates de Asiria. Entonces, toda esta tierra, según lo que dijo Abraham, debería ser la tierra prometida, de la cual los descendientes de Abraham deberían de estar. Ahorita Israel, solamente este puntito de aquí. Pero que tengo problema de temblorina. Aquí es solamente Israel, y todo esto es musulmán. Si tengo problema con las manos, ¿verdad? Todo lo que ahorita está en eso, en su mayoría es musulmán y otras religiones, indios, pero no de la promesa que hizo Dios a Abraham. En esta profecía Dios les vuelve a decir a Judá de que Dios se acordará de Egipto y de Asiria, y que los usó como un instrumento, pero tendrán oportunidad para redención.
Salmos 87:4 dice: yo me acordaré de Rahab, hablando de Egipto, y de Babilonia, hablando de Asiria, entre los que me conocen. Dios se acordará de ellos entre los que lo conocen. Cuando nosotros vemos hacia atrás, el versículo 23 y 25 dice: en aquel día, una calzada desde Egipto hasta Siria. Los asirios entrarán a Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán juntos con los asirios. Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Recuerden la palabra que le da Abraham: serán benditas todas las naciones. Y el versículo 25 termina: porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido, diciendo: bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces, en medio de este valle, ¿qué cosas de estas se han cumplido y qué cosas no? Realmente es incierto. Y podría ser algo que podríamos observar en el pasado. Algunas, como cuando dicen que se me perdió. Ok, el versículo 20 dice: porque clamarán al... No, ya lo leí. Ok, el 21 dice: y el Señor se dará a conocer en Egipto, y los egipcios conocerán al Señor. En aquel día adorarán con sacrificios y ofrendas, y harán voto al Señor, y lo cumplirán. Y el Señor herirá a Egipto, y herirá, pero sanará. Y ellos volverán al Señor, y le responderá, y Él los sanará. Para mí, cuando yo leo esto, yo lo miro en Cristo. Yo lo miro cuando Cristo viene, porque les permite poder adorar al Señor y hacer pacto. Y el único por el cual nosotros o hizo pacto con el nuevo pacto es Cristo. Entonces la oportunidad que ellos tienen, por ejemplo en el capítulo 21, yo digo: wow, esto fue Cristo cuando vino. Y permitió que tanto egipcios como asirios, que en aquel tiempo, en el tiempo de Judá, recordemos el contexto, se están peleando, se están matando, son ejércitos grandes que van a pelearse unos con otros. Dios dice: va a venir un día en que habrá paz entre ellos, y más aún, harán pacto conmigo, me obedecerán y se cumplirá el pacto. Y dice que el Señor los herirá y los sanará también, y ellos volverán al Señor. Entonces, cuando nosotros miramos el pasaje, la idea principal, primeramente la confianza. El creyente debe confiar en el Señor, debe entender que Dios es el dueño y el creador de todo, y rectificar realmente dónde está nuestra confianza, realmente en quién es que nosotros confiamos. Y posteriormente también, para todo aquel que no ha creído en Dios, que sigue en guerra con Dios, tiene que saber que también hay una oportunidad. Judá se profetizó, y que ahorita ya está cumplida. Hay una oportunidad de poder venir a Dios, de poder venir y poner nuestra confianza realmente en Dios, en dejar de tener nuestra confianza en nuestros dioses, en lo que ustedes pueden hacer, en lo que ustedes pueden construir, en la fragilidad de su economía, sino venir al Señor y entregar sus vidas a Él, como lo hemos hecho los hijos de Dios. Hay una oportunidad también. En este caso, muchos asocian o dicen o interpretan que Egipto es la representación del mundo. Y Dios no solamente hizo a Israel su pueblo. Ya en esta profecía, Asiria, Egipto, Israel eran su pueblo. Las naciones iban a ser un solo pueblo. Cuando dice que ellos adorarán juntos, es el cumplimiento de la profecía de que todo el mundo ahora que ha creído en el Señor, todo el mundo ahora que ha venido al Señor, puede adorar juntos, independientemente de nacionalidad, etnia. Ahora pueden venir al Señor. Entonces, meditemos nosotros en nuestros corazones, en dónde hemos puesto nuestra confianza. ¿Realmente la hemos puesto en el Señor en todas las áreas de nuestra vida? Hay áreas de nuestra vida que tenemos que arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname, yo he seguido en esta área confiando en mi habilidad, en lo mío. Perdóname, porque realmente tú no eres mi prioridad en esta área. Yo no creo que tú puedas tener el control. Y para los que no han creído, para los que aún no son pueblo,
Oseas 6:1 dice: venid, volvámonos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Cuando el Señor, les dije antes, retira su gracia, solo queda la crueldad del pecado. Y la crueldad del pecado duele. Posiblemente hay muchos que van a quedar o sienten, puede ser depresión, pueden sentir angustia, tribulación, fracaso. Todo esto es producto del pecado en nuestras vidas. Todo esto es la necesidad de cuando Oseas dice: venid, volvámonos al Señor, pues Él nos ha desgarrado. Dios desgarró a Egipto para poderlo salvar. Dios desgarró a Egipto para que puedan tener la oportunidad de venir a Él. Cabe mencionar, no estoy diciendo que todo Egipto, es el remanente, los que crean en el Señor. Así que, hermanos, hay de aquellos que por su orgullo son instrumento del Señor, y benditos los que son hijos de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana